Un cordial saludo para cada uno de ustedes que cada domingo nos acompaña en este tiempo tan especial cuando compartimos el Evangelio. En el día de hoy, 29º domingo del tiempo ordinario, nos corresponde el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, versículos 1 al 8. Dice el texto de la siguiente manera: les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche, y les va a hacer esperar. Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra? La oración, un tema supremamente importante porque corresponde a una de las grandes disciplinas del cristianismo. El cristiano está siendo convocado constantemente a tomar su tiempo de oración. No podemos creer que en un solo texto, aunque sea una experiencia como esta, un discurso de estos como el discurso de Jesús, se va a abordar completamente todo el tema de la oración. La oración es un tema recurrente en Jesús, constantemente habla de la oración. Aquí solamente Jesús pretende tocar un tema muy particular, un tema que para comprenderlo es necesario que descubramos que en este texto hay 4 partes fundamentales que lo componen. Una primera parte que la podríamos describir como esa parte introductoria, donde el redactor del texto se preocupa por advertir cuál es el propósito de ese discurso que Jesús va a dar. O podríamos también decirlo, cuál es el propósito de esa metáfora, de esa historia que Jesús va a narrar. Un segundo momento en el texto es la historia misma, una corta historia, una corta metáfora. Un tercer momento cuando Jesús hace una aplicación de esa parábola. Aplica en relación con Dios y el orante, con el Padre y el orante. Y el último momento de este texto es lo que podríamos llamar la conclusión del discurso de Jesús. Vayamos por partes. En un primer momento hay una introducción. ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cuál es el propósito del discurso de Jesús, de la parábola que Jesús va a contar? El autor, sin rodeos, advierte inmediatamente que Jesús cuenta esta parábola con el propósito de inculcarles a sus oyentes que es preciso orar siempre y orar sin desfallecer. Propósito que va a estar muy relacionado con la conclusión que abordaremos más adelante. En un segundo momento encontramos la parábola. La parábola cuenta la historia, seguramente la vida real. Estos casos seguramente se veían, pero lo cierto aquí no importa qué tan real es el caso que está citando Jesús, pero en realidad es algo que podría estar ocurriendo. Un juez, una viuda. La viuda viene a donde el juez suplicando que haga justicia, y el juez, con el temor de que esta viuda se vuelva persuasiva, se vuelva persistente, se vuelva incómoda para él, toma una decisión: voy a hacer justicia, advirtiendo que no lo hace porque tema a Dios ni porque respete a los hombres, sino simplemente por quitarse ese problema de encima. Llama la atención cuando llegamos al tercer momento, porque cuando se va a explicar la parábola, no faltará quien piense que lo que significa esta parábola es que Dios espera que nosotros insistamos, y una vez hayamos presionado tanto a Dios, suplicándole, presentando nuestra queja o nuestro clamor a Él, entonces que Dios va a contestar sencillamente por quitarse ese problema de encima.
No hay nada más alejado de la realidad que una interpretación de esta clase. Pero digamos incluso que nada más alejado de una interpretación correcta de este texto que llegar a pensar que tal acontecimiento pueda ocurrir. No, el texto nos muestra a un juez injusto que ni teme a Dios ni respeta a los hombres. Por lo tanto, en ninguna medida este juez es una representación de Dios. Luego, la parábola lo que nos quiere mostrar no es el comportamiento de Dios o la tipificación de Dios en el caso del juez. Lo que la parábola nos va a mostrar es lo que viene más adelante. Cuando el mismo Jesús, advirtiendo, después de contar la parábola, dice, si un juez que es injusto, que no teme a Dios, que no respeta a hombres y es capaz de atender la voz de una mujer que clama de manera insistente, ¿cuánto más lo hará el Padre Celestial? Ahora bien, ¿qué es lo que produce que Dios escuche la oración? Cualquiera pensaría a partir de la parábola que lo que provoca la escucha de Dios es la persistencia, el insistir, el ser reiterativo y entonces como insistimos tanto, Dios termina escuchando. Pero en realidad no es así. La misma parábola nos cuenta, o más que la parábola, Jesús al terminar la parábola nos va a mostrar qué es lo que provoca la escucha en Dios. Y en esta parábola se describen tres características fundamentales. Número 1, dice el texto claramente que no hará Dios caso a lo que le expresan, a lo que le solicitan aquellos que han sido elegidos. Por lo tanto, aquí está hablando de una primera característica del orante. El orante es una persona elegida por Dios, es una persona que ha sido llamado por Dios. El orante es una persona que tiene una relación con Dios. El orante es una persona que conoce a Dios y está en comunión con Él permanentemente. Segundo, dice que es persistente, que es insistente. Es decir, aquí nos va a tocar un aspecto que es el fundamental de este discurso de Jesús y que abordaremos en un momento en la conclusión. Y en tercer lugar, la tercera característica, dice el texto, por alguien que clama justicia. Observes entonces que lo que está hablando el texto no es de peticiones caprichosas que el orante levanta a Dios con la finalidad de satisfacer sus anhelos, sus ambiciones egoístas y sus apetitos personales. Está hablando de un hombre, una mujer que han sido escogidos por Dios, elegidos por Él y por lo tanto claramente saben elevar a Dios peticiones que son justas. Ahora bien, llegamos a la pregunta que hace Jesús. Dios, mi Padre, no hará lo mismo con aquel que clama a Él, pero concluye con la pregunta que cierra no solamente el discurso, sino que nos lleva a comprender lo que Jesús está planteando en este discurso. Dice, cuando el Hijo del Hombre llegue, ¿hallará la fe en la tierra? Tremenda pregunta la que Jesús hace. La expresión en griego que se utiliza aquí el texto, el término pistis, es un término que claramente lo traducimos como fe. Sin embargo, es un término que se traduce también como fidelidad. La fe y la fidelidad son dos factores que van completamente de la mano. La fe no es simplemente el acto de creer caprichosamente que Dios hará cosas que a mí se me ocurren en mi cabeza. La fe es por encima de todo un acto de fidelidad a Dios. Cuando se es fiel, se actúa con fe. Y cuando se actúa con fe, se actúa con fidelidad a Dios. Por eso el texto va a comenzar con una pregunta o con una observación. Va a comenzar acercándonos a un problema mayor, que es el que nos quiere abordar el texto. Dice que el propósito de la parábola era inculcarles la necesidad de orar y orar sin desfallecer. Es decir, aquí está hablando de la fidelidad permanente a Dios. La oración no es un acto por medio del cual conseguimos que Dios satisfaga nuestros caprichos. La oración es una disciplina que permite que el orante sea transformado en la presencia de Dios. Por eso Jesús, de manera premonitoria, lanza una pregunta que hoy más que nunca podemos nosotros entender lo que decía Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará la fe en la tierra. Es decir, hallará hombres y mujeres fieles a su palabra, que revelen su fe a través de su fidelidad. Y Jesús anunciaba justamente de alguna manera que el ser fiel a Dios sería una costumbre que poco a poco se iría acabando. Permita Dios que cada uno de ustedes oyentes, que cada uno de nosotros que estamos frente a la responsabilidad de la palabra, seamos hallados fieles delante del Señor cuando Él nos llame a cuentas. Que la fe nunca nos falte y que la oración sea una disciplina que nos ayude a ser transformados día a día. Dios les bendiga.